construcción de la calidad educativa del país. Perdón. Ya. Analizaremos los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje, que son estos dos documentos muy importantes en la construcción de la calidad educativa del país, desde el punto de vista de los fines de la educación matemática y las dimensiones del currículo. Haremos unas reflexiones y finalmente unas conclusiones. Desde hace algunos años se han hecho grandes esfuerzos por dar pautas a los docentes y a las instituciones en pues la construcción de la calidad educativa del país. Es así que la Ley General de Educación se publica en 1994, nos referimos a la Ley 115, que en su artículo 23 requiere la publicación de unos lineamientos curriculares que se publican finalmente en el año 1998. Luego pasamos a los estándares básicos de competencias publicados en el año 2006, que es un documento que da más pautas a las instituciones y a los docentes. Y finalmente obtenemos los derechos básicos de aprendizaje en el año 2015. Sin embargo, los derechos básicos de aprendizaje no son un referente curricular en el país, sino que más bien desglosan lo que se pretende en los estándares básicos y los lineamientos curriculares. Entonces, empecemos con los estándares básicos de competencias en cuanto a los fines. Inicialmente los fines han ido evolucionando. Primero se respondía a dos fines principales, uno enfocado al contenido y desarrollo del razonamiento y otro hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, pues estos fines, como decía, han ido evolucionando a medida que evoluciona la sociedad y encontramos, por lo tanto, que responden o se relacionan directamente con los fines planteados en el documento de Rico, que son estos cuatro que apreciamos acá. Fines culturales, porque lo que se pretende con la educación es hacer una herencia o transmitir una herencia de la cultura básica de la sociedad. También responde a fines sociales. En los fines sociales, pues principalmente el objetivo es que el estudiante sea competente y que pueda desenvolverse pues en la sociedad y tener, digamos, las capacidades para su empleo o para desenvolverse en la sociedad. En cuanto a los fines de desarrollo o aprendizaje, se trabaja mucho y es algo también que mencionan los estándares, ambos documentos, y es que el estudiante tome decisiones que favorezcan a la colectividad, es decir, que haga un aporte a la sociedad. Y finalmente los fines políticos, ya que se pretende que el individuo construya valores éticos y democráticos. Las dimensiones del currículo las encontramos en el documento de los estándares en los pensamientos en cuanto a la dimensión conceptual. Estos pensamientos, que son 5, pues dividen los conocimientos o los contenidos matemáticos y de hecho así está planteado el documento, las competencias divididas en estos 5 pensamientos. De la misma manera, responden a la dimensión cognitiva, ya que encontramos en estas competencias reflejados los procesos generales de la actividad matemática. Y en menor medida, el documento toca la dimensión formativa, ya que lo que hace es proponer que la clase se desarrolle desde una situación que brinde pues un contexto cercano al estudiante, que sea una situación en la que los estudiantes puedan aplicar sus saberes previos para luego pasar a la segunda fase, que sería la de la actividad, en donde pues se desarrollarían diferentes procesos para reflejar pues en qué medidas han sido alcanzados los
conceptos trabajados. También en esta parte encontramos que el documento hace referencia a unos ciertos recursos que deberían ser utilizados en la clase de matemáticas, pues como concretos, libros, recursos digitales y otros. En la dimensión social, lo único que plantea el documento de los estándares es una sugerencia o un planteamiento en cuanto a que los docentes deberían innovar en la forma de evaluar. Vemos acá un ejemplo de una competencia en donde encontramos la parte conceptual y la parte cognitiva. Entonces, sí podemos deducir o podemos extraer la lista de documentos, pero también transformar estas competencias en objetivos o logros. Como reflexiones finales de este documento, encontramos que maneja un lenguaje técnico bastante complicado y que dificulta a veces el alcance, digamos, de la aplicación. Y nos planteamos la inquietud de si se está haciendo una capacitación para docentes y docentes en formación sobre su uso. Sin embargo, este documento pues, es un avance hacia la calidad educativa del país. De otro lado, los derechos básicos de aprendizaje, pues son un documento que pretenden desglosar, no son un referente curricular, pero pretenden desglosar un poco más los alcances de los estándares y los lineamientos. Entonces, este documento, como vemos acá en la imagen, empieza con un enunciado que corresponde a las competencias encontradas en los estándares. En cuanto a las dimensiones del currículo, podemos ver que tanto la dimensión conceptual y cognitiva responden o se encuentran en el enunciado, pero también en las evidencias, ya que el enunciado es una competencia de los estándares, pues encontramos, como había dicho antes, la dimensión conceptual y cognitiva, pero también en las evidencias, ya que estas evidencias pueden transformarse en los objetivos específicos que pues se pretenden. La parte formativa simplemente hace referencia a los contextos que deben ser reales, que deben ser cercanos al estudiante. Esta parte la encontramos en las conclusiones finales del documento y la parte social la vemos un poco más clara en el ejemplo de los derechos. Entonces aquí vemos un poco la estructura. Empieza con un enunciado, luego las evidencias que responden a la parte cognitiva y conceptual y el ejemplo que mencionamos que hace parte de la dimensión social. Como reflexión final encontramos que este documento pues no tiene una distribución como la de los estándares, en la que se pueden ver pues, diferenciados los pensamientos. Al mismo tiempo, los estándares también planteaban un poco el hacer una integración de los pensamientos, que tampoco vemos reflejada en este documento. Hay una parte muy valiosa de este documento y es el uso de situaciones significativas que pues los docentes deberíamos utilizar. Finalmente, como conclusiones finales, encontramos que ninguno de los documentos tiene unas pautas de autoevaluación, no para el estudiante, sino para los docentes y las instituciones para evaluar de qué manera han sido o están siendo alcanzados estos objetivos planteados por los estándares. Pero también encontramos que en ninguno de los dos documentos hay un apartado que nos guíe en el trabajo con estudiantes que tengan limitaciones, discapacidades o talentos excepcionales. Es decir, surge una duda y es el hecho de si esta población no puede alcanzar, digamos, estos estándares, entonces estarían vulnerando los derechos de ellos. ¿Cómo podríamos resolver ese asunto? Y finalmente, encontramos que los estándares para muchas instituciones son lo mínimo que deben aprender los estudiantes, eh, pero para otras es lo máximo, es decir, más allá de los estándares, no se hace mucho más. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias.